Me llamo Diego Fuentes y durante 11 años trabajé como operador de grúa nocturno en el depósito vehicular municipal de Iztapalapa. No era un trabajo glamoroso, lo admito, pero pagaba las cuentas y yo conocía cada rincón de ese lugar mejor que mi propia casa. Había remolcado todo tipo de vehículos, automóviles destrozados por incidentes de tránsito, unidades abandonadas por días en las calles, vehículos involucrados en casos judiciales. Después de 11 años, pensaba que nada podría sorprenderme. Estaba completamente equivocado. Lo que viví aquella madrugada en el sector C del depósito no solo me hizo renunciar al día siguiente, sino que cambió para siempre mi percepción sobre lo que puede existir más allá de nuestra comprensión racional. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en turnos nocturnos en lugares solitarios. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El depósito vehicular donde trabajaba ocupaba casi 3 hectáreas en la zona industrial de Iztapalapa. Estaba dividido en 4 sectores principales: A, B, C y D. Cada sector albergaba diferentes tipos de vehículos según su clasificación. El sector A era para unidades que pronto serían reclamadas, el B para casos judiciales pendientes, el C para vehículos severamente dañados que esperaban ser desmantelados, y el D funcionaba como almacén temporal antes de la distribución a los otros sectores. La infraestructura era típica de este tipo de instalaciones: cercas de malla ciclónica de 5 metros de altura, con alambre de púas en la parte superior, torres de iluminación con lámparas de sodio de alta presión que proyectaban esa característica luz amarillenta sobre todo el perímetro, y 4 casetas de vigilancia distribuidas estratégicamente. Mi grúa, una unidad Freightliner M2, con pluma hidráulica y capacidad para 10 toneladas, permanecía estacionada junto a la oficina administrativa durante mis turnos. El turno nocturno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esas 8 horas, mi trabajo consistía en recibir llamadas del radio central para remolcar vehículos desde distintos puntos de la ciudad, realizar el papeleo correspondiente, asignar espacios dentro del depósito según la clasificación del caso, y hacer recorridos de supervisión cada 2 horas por los 4 sectores. Llevaba un registro detallado en una bitácora: hora del remolque, ubicación de origen, condición del vehículo, sector asignado, número de expediente, todo documentado, todo por protocolo. El ambiente nocturno en ese lugar era peculiar. Durante el día, con el movimiento de personal administrativo, propietarios reclamando sus unidades, peritos realizando evaluaciones, el depósito tenía vida. Pero por las noches se transformaba en un paisaje fantasmal. Hileras interminables de vehículos dañados proyectaban sombras alargadas bajo las luces amarillas. El viento nocturno silbaba entre las estructuras metálicas retorcidas. Los únicos sonidos constantes eran el zumbido eléctrico de las torres de iluminación y ocasionalmente el ladrido lejano de perros callejeros más allá del perímetro. Mis compañeros del turno nocturno éramos solo 3, yo como operador de grúa, Felipe Ramírez en la caseta principal manejando el acceso y las comunicaciones por radio, y Tomás Velázquez como vigilante haciendo rondas por el perímetro exterior. Éramos un equipo pequeño, pero eficiente. Felipe era un hombre de unos 50 años, veterano del trabajo, con una capacidad asombrosa para identificar cualquier vehículo solo por el sonido de su motor. Tomás tenía 28 años, exmilitar, meticuloso hasta el extremo con los protocolos de seguridad. Aquella madrugada comenzó como cualquier otra. Había realizado 3 remolques durante las primeras horas: un sedán compacto con falla mecánica desde la avenida principal, una camioneta estacionada en zona prohibida cerca del mercado y un vehículo utilitario involucrado en un incidente de tránsito menor en la colonia vecina. Todos fueron procesados normalmente, asignados a sus sectores correspondientes, documentados en la bitácora.
Eran las 2 de la mañana cuando regresé al depósito después del tercer remolque. Felipe me esperaba en la caseta con el termo de café que siempre preparaba para los turnos largos. «Todo tranquilo por aquí», dijo mientras yo llenaba mi taza. «Tomás acaba de completar su ronda del perímetro norte. Reportó que todo está en orden». Bebimos café en silencio durante unos minutos, escuchando el programa de radio nocturno que Felipe mantenía sintonizado en la frecuencia local. Era una rutina reconfortante, familiar. A las 2:30 recibimos una llamada del radio central. Un caso especial. Un vehículo había sido localizado en una zona abandonada de bodegas industriales, completamente vacío, sin placas de circulación, con señales evidentes de haber estado expuesto a las condiciones climáticas durante un período prolongado. No había registro de reportes de pérdida que coincidieran con las características de la unidad. El protocolo indicaba que debía ser remolcado al depósito para evaluación e investigación posterior por parte de las autoridades correspondientes. Conduje mi grúa hasta la ubicación proporcionada. Era una zona que conocía bien, antiguamente un distrito de manufactura textil que había cerrado operaciones décadas atrás. Los edificios permanecían como esqueletos de concreto y metal oxidado. Las calles estaban deterioradas, con vegetación creciendo entre las grietas del pavimento. Bajo la luz de los faros de mi grúa, localicé el vehículo mencionado, un automóvil sedán de color oscuro, modelo aparentemente de finales de los años 90, completamente cubierto de polvo y suciedad acumulada. Me acerqué para realizar la inspección preliminar que siempre efectuaba antes de cualquier remolque. Llevaba mi linterna de mano reglamentaria y la libreta de campo para anotar observaciones. El vehículo estaba completamente cerrado. Las ventanas tenían una película gruesa de suciedad que impedía ver el interior. Intenté abrir las puertas, todas aseguradas. Probé el cofre, también bloqueado. Observé las llantas, completamente desinfladas, con el caucho agrietado por exposición prolongada al sol y cambios de temperatura. Era evidente que ese vehículo llevaba meses, quizás más de un año, abandonado en ese lugar. Lo interesante era que no había ninguna documentación visible en el interior. Normalmente, incluso en vehículos abandonados, podías distinguir algún papel en el tablero, tal vez la calcomanía de verificación en el parabrisas. Algo. Este no tenía absolutamente nada. Era como si alguien lo hubiera limpiado completamente antes de abandonarlo. Anoté estas observaciones en mi libreta y procedí con el remolque estándar. Enganché el vehículo a la pluma hidráulica de mi grúa sin incidentes. El sistema elevó la parte frontal sin problemas. El peso era normal para un sedán de ese tamaño, aproximadamente 1.300 kilogramos según la lectura del medidor de carga. Aseguré las cadenas de seguridad, verifiqué que las luces de remolque funcionaran correctamente y emprendí el regreso al depósito. Eran casi las 3 de la mañana cuando ingresé por la puerta principal. Felipe me recibió con el papeleo correspondiente. ¿Otro caso sin identificación?, preguntó mientras yo firmaba los formularios de ingreso. El quinto esta semana. Tenía razón. Últimamente había un incremento notable de vehículos abandonados sin documentación. Felipe teorizaba que era resultado de operaciones clandestinas que utilizaban unidades robadas y luego las descartaban una vez cumplido su propósito. Sonaba razonable. Según el protocolo, los vehículos sin identificación debían ser asignados temporalmente al sector C, donde permanecerían mientras el Departamento de Investigación realizaba las verificaciones correspondientes en las bases de datos nacionales. Conduje mi grúa hacia el sector C, navegando entre las hileras de vehículos ya estacionados allí. Las luces de sodio proyectaban ese característico tono amarillento sobre todo. El zumbido eléctrico constante de las torres de iluminación era el único sonido aparte del motor diésel de mi grúa. Localicé un espacio disponible entre una camioneta completamente destrozada por un incidente severo de tránsito y un automóvil compacto con daños extensos por incendio. Posicioné mi grúa, activé el sistema hidráulico para descender el vehículo y fue en ese momento cuando escuché el primer sonido extraño. Era un golpe metálico sordo,
como si algo pesado se hubiera desplazado dentro del maletero del vehículo que estaba descargando. Me quedé completamente inmóvil, con la mano aún en los controles hidráulicos, escuchando atentamente. El motor diésel de mi grúa seguía funcionando en ralentí, pero incluso sobre ese sonido constante, pude distinguirlo claramente. Otro golpe, más fuerte esta vez. Definitivamente provenía del interior del vehículo. Mi primer pensamiento fue completamente racional. Tal vez había algún objeto suelto en el maletero que se desplazaba con el movimiento del remolque. Herramientas olvidadas, equipaje, algo. Completé el descenso del vehículo, aseguré las cadenas de la grúa y descendí de mi cabina con la linterna en mano. Me acerqué lentamente a la parte trasera del sedán oscuro. La luz de mi linterna iluminó la superficie polvorienta del maletero. Había algo extraño en el patrón de suciedad acumulada. En la mayor parte del vehículo, el polvo y la mugre formaban una capa uniforme, resultado de exposición prolongada a las condiciones ambientales. Pero en el maletero ya había marcas, como si algo desde el interior hubiera presionado contra la superficie metálica, creando patrones irregulares en la película de suciedad. Marcas que parecían manos, palmas abiertas presionando desde dentro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había dos explicaciones posibles. Primera, mi imaginación estaba jugándome una mala pasada después de 11 años de trabajar turnos nocturnos en ese lugar solitario. Segunda, realmente había alguien dentro de ese maletero. Pero eso era imposible. El vehículo había estado abandonado durante meses en una zona industrial desierta. Nadie podría haber sobrevivido ese tiempo encerrado en un maletero sin provisiones, sin agua, sin ventilación adecuada. Tomé mi radio portátil. Felipe, aquí Diego. Tengo una situación en el sector C que requiere verificación. ¿Puedes enviar a Tomás? La voz de Felipe respondió después de un momento. ¿Qué tipo de situación? Prefiero que lo vean personalmente. Es el vehículo que acabo de ingresar. Hay algo extraño. Entendido. Tomás está en camino. Mientras esperaba, decidí realizar una inspección más detallada del exterior del vehículo. Caminé alrededor, iluminando cada sección con mi linterna. Las ventanas laterales tenían esa misma película gruesa de suciedad, pero cuando iluminé la ventana trasera, noté algo que no había visto durante mi inspección preliminar en el sitio del hallazgo. Había marcas en el interior del cristal. No eran simples manchas de suciedad, eran líneas trazadas en el vidrio, como si alguien hubiera usado los dedos para escribir o dibujar en la condensación acumulada. Las líneas formaban patrones caóticos, desesperados. Tomás llegó 5 minutos después, caminando rápidamente desde su ronda del perímetro. Era un hombre de complexión atlética, siempre alerta, y con esa postura característica de su entrenamiento militar. ¿Qué tenemos?, preguntó mientras se acercaba. Le expliqué los sonidos que había escuchado y le mostré las marcas en el maletero y la ventana trasera. Tomás examinó el vehículo con su propia linterna, su expresión seria y concentrada. «Necesitamos abrir el maletero», dijo finalmente. «Si hay alguien dentro, cada segundo cuenta». Tenía razón, por supuesto. El protocolo en casos de emergencia permitía forzar el acceso a vehículos si había sospecha razonable de peligro para la vida. Tomás regresó corriendo a su caseta para obtener las herramientas necesarias, una palanca de acero y un juego de ganzúas que manteníamos para situaciones excepcionales. Mientras esperaba su regreso, me quedé allí parado junto al vehículo. El viento nocturno había cesado completamente. El silencio era absoluto, roto solamente por el zumbido eléctrico de las torres de iluminación. Y entonces lo escuché nuevamente. No era un golpe esta vez, era un rasguño. Un sonido suave pero inconfundible de algo o alguien raspando el interior del metal del maletero, como uñas arañando desesperadamente. Tomás regresó con las herramientas. «Lo escuché también», murmuró. «Hay alguien ahí dentro». Posicionó la palanca en el borde del maletero, buscando el punto de menor resistencia. Yo sostuve mi linterna para iluminar el área de trabajo. «En 3», dijo Tomás. 1, 2, 3.
Aplicó presión y el mecanismo de cierre cedió con un chasquido metálico. El maletero se abrió lentamente. Ambos retrocedimos instintivamente, nuestras linternas iluminando el interior. El maletero estaba vacío, completamente vacío. No había ninguna persona. No había objetos sueltos, no había herramientas ni equipaje. Solo el espacio forrado con la alfombra gastada típica de vehículos de esa antigüedad. Tomás y yo nos miramos confundidos. «Pero escuchamos», comenzó a decir, y entonces ambos vimos simultáneamente lo que cubría la superficie interna del maletero. Marcas, centenares de marcas, arañazos profundos en el metal, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir durante un periodo prolongado. La alfombra estaba rasgada en múltiples lugares, revelando el metal desnudo debajo, completamente surcado por líneas irregulares. Pero lo más perturbador era el patrón de las marcas. No eran aleatorias. Formaban palabras escritas una y otra vez, superpuestas, creando un palimpsesto de desesperación. Las mismas 4 palabras repetidas obsesivamente: «No puedo salir». Tomás tomó fotografías con su teléfono móvil. Su mano temblaba ligeramente mientras enfocaba la cámara. «Esto necesita ser reportado inmediatamente», dijo con voz tensa. «Esto es evidencia de un caso grave». Tenía razón. Aunque el maletero estaba ahora vacío, las marcas indicaban claramente que alguien había estado atrapado allí en algún momento. Y la cantidad de arañazos, la profundidad de las marcas en el metal, sugerían un periodo prolongado de confinamiento. Llamé a Felipe por radio y le expliqué la situación. Su respuesta fue inmediata. «Voy a contactar con el oficial de guardia. No toquen nada más. Esto ya no es asunto nuestro. Necesita intervención de las autoridades correspondientes». Tomás y yo nos retiramos del vehículo, manteniendo una distancia prudencial. El maletero permanecía abierto, nuestras linternas todavía iluminando ese registro físico de terror. Fue entonces cuando escuchamos el tercer sonido. No provenía del maletero esta vez. Venía del interior del vehículo, un golpe contra el vidrio de la ventana trasera. Luego otro, y otro más. Tomás y yo nos acercamos lentamente, nuestras linternas iluminando la ventana. Las marcas que había visto antes, esos trazos en la condensación interna, comenzaron a cambiar. Lentamente, como si una mano invisible estuviera borrándolas y creando nuevas líneas, formando palabras. «Ayúdame», apareció en el cristal sucio. Las letras se formaban de arriba hacia abajo, como si alguien estuviera escribiendo con un dedo desde el interior del vehículo cerrado. Pero podíamos ver claramente a través de las ventanas laterales. No había nadie en el interior. Los asientos estaban vacíos. El espacio trasero estaba completamente desocupado. Y sin embargo, las palabras continuaban apareciendo en el cristal. «Sigue aquí. No me encuentra». Tomás retrocedió bruscamente, casi tropezando con sus propios pies. «Esto no es posible», susurró. «Esto no puede estar pasando». Su entrenamiento militar, su compostura profesional, todo se estaba desmoronando ante lo que estábamos presenciando. Yo tampoco podía procesar lo que veíamos. En 11 años trabajando en ese depósito, había manejado miles de vehículos. Había visto casos extraños, situaciones inusuales, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para esto. Decidí abrir una de las puertas laterales. Necesitaba confirmar con absoluta certeza que el interior del vehículo estaba vacío. Tomás utilizó las ganzúas para forzar el mecanismo de cierre. Sus manos temblaban tanto que le tomó varios intentos. Finalmente, el seguro cedió y la puerta se abrió con un crujido de bisagras oxidadas. Un olor salió del interior. No era el olor típico de un vehículo abandonado. Ese aroma a humedad, moho y materiales deteriorados. Era algo diferente, metálico, como cobre oxidado. Y había otra cosa, un frío. Una corriente de aire gélido que emanaba del interior del vehículo, completamente antinatural, considerando la temperatura cálida de la noche. Iluminé el interior con mi linterna. Los asientos delanteros estaban cubiertos con esa misma película de polvo que cubría el exterior.
El tablero mostraba signos de deterioro por exposición prolongada, pero había algo en el asiento trasero que no había podido ver a través de las ventanas sucias. Marcas, líneas arañadas en el material sintético del asiento, y entre esas líneas, algo más. Manchas oscuras que habían penetrado profundamente en la tela. Manchas con ese característico patrón de oxidación que indicaba fluidos corporales antiguos. Tomás se asomó por encima de mi hombro. «Mira el techo», dijo con voz temblorosa. Dirigí mi linterna hacia arriba. El revestimiento del techo interior estaba completamente cubierto de marcas. No solo arañazos esta vez, eran impresiones. Como si alguien hubiera presionado las manos contra el material una y otra vez, dejando marcas de sudor y suciedad que habían penetrado la tela. Y había palabras, escritas con algo que parecía haber sido transferido desde los dedos. Las mismas palabras repetidas obsesivamente por toda la superficie del techo. «Escúchenme. Estoy aquí. No puedo salir». El radio crepitó. Era Felipe. «Las autoridades están en camino. Llegarán en aproximadamente 20 minutos. ¿Cuál es el estado actual de la situación?» No sabía cómo responder, cómo explicar lo que estábamos experimentando. Oprimí el botón de transmisión. «Felipe, necesitamos que vengas aquí. Esto es, no puedo describirlo por radio. Necesitas verlo personalmente». Hubo una pausa. «¿Es peligroso?» «No lo sé», respondí honestamente. «Pero es inexplicable». Otro silencio. «Estoy dejando la caseta cerrada. Voy hacia allá». Mientras esperábamos la llegada de Felipe, Tomás comenzó a realizar un registro visual más detallado del vehículo desde el exterior. Caminó alrededor, examinando cada panel, cada superficie. «Diego», llamó desde el lado del conductor, «ven a ver esto». Me acerqué. Estaba iluminando la puerta del conductor, específicamente el área alrededor de la manija. Había marcas de sangre, antiguas, oxidadas, pero inconfundibles. Formaban un patrón de deslizamiento, como si una mano ensangrentada hubiera intentado alcanzar la manija desde el interior, resbalando una y otra vez. «Esto fue un caso de confinamiento», dijo Tomás. «Alguien estuvo atrapado en este vehículo. Todos los accesos bloqueados, sin forma de escape, las marcas en el maletero, en el interior, las manchas en los asientos. Todo indica que alguien pasó un tiempo considerable tratando desesperadamente de salir». Su análisis era técnicamente correcto, pero no explicaba los fenómenos que habíamos presenciado. Las palabras apareciendo en el cristal, los sonidos de arañazos cuando el vehículo estaba evidentemente vacío, el frío antinatural emanando del interior. Felipe llegó con su linterna de alta potencia. Era un hombre que había visto mucho en sus décadas de trabajo, pero incluso él se detuvo abruptamente cuando iluminó el interior del vehículo abierto. Le explicamos todo, los sonidos, las palabras apareciendo en el cristal, las marcas por todo el interior, el olor metálico y el frío inexplicable. Felipe escuchó en silencio, su rostro mostrando una expresión de creciente preocupación. «Hace años», comenzó finalmente su voz más baja que de costumbre, «cuando recién empecé a trabajar aquí, escuché historias de otros operadores nocturnos, casos de vehículos que llegaban al depósito con anomalías, sonidos inexplicables, fenómenos extraños. La mayoría lo descartábamos como supersticiones de turno nocturno, pero hubo un caso específico, un vehículo involucrado en un caso muy delicado. Había permanecido en el sector C durante meses. Los guardias nocturnos reportaban sonidos constantes provenientes de él, golpes, rasguños, como si alguien estuviera atrapado dentro, pero cada vez que lo revisaban, estaba vacío. Tomás lo interrumpió. «¿Qué pasó con ese vehículo?» Felipe dirigió su linterna hacia la hilera de vehículos a nuestra izquierda. «Fue desmantelado finalmente, enviado al depósito de reciclaje, pero los trabajadores del turno diurno que se encargaron de procesarlo reportaron que escuchaban voces mientras desmontaban las piezas, voces que pedían ayuda. Algunos de ellos renunciaron inmediatamente después de ese trabajo». Un silencio pesado cayó sobre nosotros tres.
El zumbido eléctrico de las torres de iluminación parecía más fuerte ahora, más opresivo. Las sombras proyectadas por los centenares de vehículos dañados a nuestro alrededor creaban un laberinto de oscuridad entre los pasillos. Y entonces, casi simultáneamente, los tres escuchamos un nuevo sonido. No provenía del vehículo frente a nosotros. Venía de más profundo en el sector C. Otro golpe metálico, y luego otro más, desde una dirección diferente, y otro. Felipe dirigió su linterna de alta potencia hacia el interior del sector. La luz iluminó hileras de vehículos dañados extendiéndose en la distancia, y en varios de ellos pudimos ver movimiento, sombras que se desplazaban detrás de las ventanas sucias, siluetas que parecían presionar contra los cristales desde el interior. Todos esos vehículos, susurró Felipe, todos llegaron sin identificación, casos sin resolver, abandonados durante meses, algunos durante años, y todos tienen historias similares, sonidos nocturnos, fenómenos inexplicables. Los guardias de turnos anteriores lo reportaban, pero la dirección siempre lo descartaba como fatiga nocturna o imaginación. Los golpes metálicos aumentaron en frecuencia e intensidad. Era como si nuestra presencia, nuestra investigación de este vehículo específico, hubiera despertado algo en todo el sector. Tomás comenzó a retroceder lentamente. Necesitamos salir de aquí. Ahora. Felipe asintió, su rostro mostrando una palidez inusual bajo las luces amarillentas. Las autoridades llegarán en cualquier momento. Esperaremos en la caseta principal. Pero mientras nos retirábamos, algo extraordinario sucedió. Todas las luces del sector C parpadearon simultáneamente. Las torres de iluminación, que habían funcionado sin interrupción durante toda mi experiencia laboral allí, comenzaron a fallar en secuencia. La luz amarillenta se atenuaba y luego recuperaba intensidad, creando un efecto estroboscópico perturbador. Y con cada parpadeo podíamos ver más claramente las siluetas dentro de los vehículos, figuras presionando contra los cristales, manos abiertas pegadas a las ventanas, rostros borrosos observando hacia nosotros. Corrimos. No hubo discusión, no hubo protocolo. Los tres corrimos hacia la salida del sector C, nuestras linternas iluminando el camino entre las hileras de vehículos. Detrás de nosotros, los golpes metálicos se transformaron en un coro. Centenares de impactos simultáneos contra metal, cristal, puertas cerradas. Un sonido ensordecedor de desesperación colectiva. Llegamos a la caseta principal completamente sin aliento. Felipe cerró la puerta con llave, algo que nunca hacía durante los turnos nocturnos. Tomás se dejó caer en una silla, su entrenamiento militar completamente insuficiente para procesar lo que habíamos experimentado. Yo me quedé de pie junto a la ventana, observando hacia el sector C a la distancia. Las luces habían dejado de parpadear. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero yo sabía que nada volvería a ser normal. Las autoridades llegaron 30 minutos después. Un oficial de investigación acompañado por 2 técnicos forenses. Les explicamos la situación, les mostramos las fotografías que Tomás había tomado. Les describimos los fenómenos que habíamos presenciado. El oficial escuchó con expresión profesional, anotando detalles en su libreta. «Vamos a realizar una inspección completa del vehículo», dijo. «Es importante documentar todo correctamente». Los acompañamos de regreso al sector C. Durante el trayecto en sus vehículos oficiales, todo estaba silencioso, demasiado silencioso. Cuando llegamos a la ubicación del sedán oscuro, las luces de los vehículos oficiales iluminaron la escena. El maletero seguía abierto, mostrando las marcas en su interior. La puerta lateral permanecía entreabierta. Los técnicos forenses comenzaron su trabajo metódicamente, tomando fotografías desde múltiples ángulos, recolectando muestras de las manchas en los asientos, documentando cada detalle. Uno de los técnicos entró en el vehículo para examinar las marcas en el techo interior. Lo observamos trabajar durante varios minutos, su linterna ultravioleta revelando patrones adicionales invisibles bajo luz normal. Salió del vehículo con una expresión perturbada. «Hay huellas dactilares por todo el interior», reportó. «Pero hay algo extraño.
Son las mismas huellas repetidas centenares de veces, como si una sola persona hubiera tocado cada superficie múltiples veces durante un periodo prolongado. Y las concentraciones de fluidos corporales sugieren que estuvo aquí durante días, posiblemente semanas. El oficial de investigación examinó los resultados. Necesitamos cotejar estas huellas con la base de datos nacional. Esto es claramente un caso grave. El vehículo será trasladado a las instalaciones forenses para análisis completo. Se volvió hacia nosotros. Sus testimonios serán registrados oficialmente. Todo lo que presenciaron aquí será documentado en el expediente. Pero mientras hablaba, uno de los técnicos que estaba examinando el maletero gritó. Todos nos volvimos hacia él. Estaba retrocediendo del vehículo, su linterna cayendo al suelo. «Hay alguien dentro», tartamudeó. «Acabo de ver. Hay alguien en el maletero». El oficial corrió hacia el vehículo, su propia linterna iluminando el interior del maletero. Nosotros lo seguimos, pero cuando llegamos el maletero estaba vacío. Exactamente como lo habíamos encontrado Tomás y yo. El técnico insistía. Estaba ahí, una figura, acurrucada en posición fetal. Me estaba mirando directamente. El oficial decidió que era momento de terminar la inspección de campo. «Trasladaremos el vehículo ahora, ustedes tres», dijo señalándonos. «Permanezcan disponibles para interrogatorios adicionales. Esto será investigado exhaustivamente». Una grúa especializada de las autoridades llegó para transportar el sedán. Lo observamos ser cargado y asegurado. Mientras el vehículo era elevado, todos pudimos escucharlo claramente. Un golpe metálico desde el interior del maletero cerrado, y luego otro, y otro más. El oficial se acercó a Felipe. «¿Cuántos vehículos similares tienen en este depósito?» Felipe consultó su registro. En el sector C actualmente hay 147 vehículos clasificados como casos sin identificación. La mayoría han estado aquí durante periodos prolongados. El oficial escribió esta información. Necesitaremos realizar inspecciones de todos ellos. Esto podría ser parte de una operación criminal más extensa. Después de que las autoridades se retiraron con el vehículo, los tres permanecimos en la caseta principal por el resto del turno. Ninguno de nosotros quería regresar al sector C. Felipe intentó mantener una apariencia de normalidad, preparando más café, hablando sobre temas mundanos. Pero todos sabíamos que algo fundamental había cambiado. Tomás no paraba de revisar las fotografías en su teléfono móvil, haciendo zoom en las marcas, en las palabras escritas obsesivamente. Cuando finalmente salió el sol a las 6 de la mañana, fue como despertar de una pesadilla. La luz del día transformaba el depósito completamente. Los vehículos dañados ya no proyectaban esas sombras amenazantes. El sector C parecía simplemente una colección de unidades esperando procesamiento, nada más. El personal del turno diurno llegó, ajeno a lo que había sucedido durante la noche. Felipe les entregó el reporte oficial, mencionando la inspección de las autoridades, pero omitiendo los detalles más perturbadores. Conduje a mi casa en piloto automático. Mi esposa estaba preparando el desayuno cuando llegué. «¿Cómo estuvo tu turno?», preguntó con su habitual sonrisa matutina. No pude responder. ¿Cómo explicar lo que había experimentado? ¿Cómo describir la imposibilidad de lo que habíamos presenciado? Me quedé sentado en la mesa, el café enfriándose frente a mí, incapaz de procesar los eventos de esa noche. Durante los siguientes días, traté de continuar con normalidad. Regresé al depósito para mis turnos nocturnos, pero algo había cambiado irreversiblemente. Cada vez que pasaba cerca del sector C, podía sentir una presión en el pecho, una sensación de ser observado desde centenares de ventanas oscuras. Los sonidos nocturnos que antes descartaba como efectos del viento o asentamiento de estructuras metálicas, ahora me ponían los nervios de punta. Felipe me llamó 3 semanas después de aquel incidente. Su voz sonaba cansada. Las autoridades completaron su análisis del vehículo, dijo. Las huellas dactilares coincidieron con una persona que había sido reportada como desaparecida hace 2 años. Fue visto por última vez cerca de la zona industrial donde encontramos el vehículo. Hizo una pausa. Nunca encontraron su cuerpo. Oficialmente, el caso permanece sin resolver.
Pero el vehículo, decidieron destruirlo completamente, incinerarlo. El oficial me dijo extraoficialmente que era la única forma de asegurar que el caso estuviera cerrado. Le pregunté sobre los otros vehículos en el sector C. Felipe suspiró. Han comenzado a realizar inspecciones. Ya encontraron 3 casos más con características similares, marcas interiores, manchas, huellas que coinciden con personas reportadas como desaparecidas. Están considerando evacuar todo el sector C y procesar cada vehículo individualmente. Otra pausa. Tomás renunció la semana pasada. Dijo que no podía continuar trabajando aquí. Está buscando empleo en otra ciudad. Yo también sabía que no podría continuar. Cada turno nocturno se había transformado en una prueba de resistencia psicológica. Los sonidos, las sombras, la sensación constante de presencias invisibles observando desde los vehículos dañados. Una noche, 3 semanas después del incidente original, estaba realizando mi ronda de supervisión del sector B cuando escuché mi nombre. Una voz susurrando «Diego» desde algún lugar entre las hileras de vehículos. Me quedé paralizado. La voz se repitió, más fuerte esta vez. «Diego, ayúdame». Corrí de regreso a la caseta principal y no salí por el resto del turno. Presenté mi renuncia al día siguiente. El supervisor no pareció sorprendido. «Eres el tercer operador nocturno que renuncia este mes», comentó mientras firmaba mi documentación de salida. «El trabajo nocturno no es para todos». No intenté explicar, no habría servido de nada. Han pasado meses desde aquella noche. Ahora trabajo en una oficina de logística, un empleo diurno completamente convencional, sin turnos nocturnos, sin vehículos dañados, sin misterios inexplicables, pero las pesadillas continúan. Sueño con el sector C, con hileras interminables de vehículos oscuros, con siluetas presionando contra ventanas sucias desde el interior, con voces susurrando, pidiendo ayuda desde espacios que deberían estar vacíos. Felipe me llama ocasionalmente para mantenerme actualizado. Me contó que finalmente procesaron todos los vehículos del sector C. Encontraron evidencia en 17 de ellos. 17 casos vinculados a personas desaparecidas durante un periodo de 8 años. Todos los vehículos fueron destruidos. El sector C fue completamente reorganizado. Nuevos protocolos fueron implementados para prevenir acumulaciones prolongadas de vehículos sin identificación. Pero hay algo que Felipe me dijo en nuestra última conversación que no puedo sacar de mi mente. Los operadores del nuevo turno nocturno están empezando a reportar sonidos nuevamente, susurró. No en el sector C esta vez. Ahora es en el sector D. Golpes metálicos, arañazos, voces, como si algo se hubiera trasladado, como si hubiera despertado. A veces manejo por las calles de la ciudad por la noche y veo vehículos abandonados en zonas desiertas, autos estacionados durante días en callejones oscuros, unidades dañadas esperando ser remolcadas, y me pregunto cuántos de ellos tienen historias, cuántos contienen ecos de desesperación atrapados en metal y cristal, cuántas voces están susurrando en la oscuridad, esperando que alguien las escuche. Nunca volví al depósito vehicular. Ni siquiera paso cerca de esa zona de la ciudad. Pero hay noches, cuando no puedo dormir, cuando escucho el viento golpeando contra las ventanas de mi apartamento, que me pregunto si todas esas voces encontraron finalmente paz, o si todavía están allí, atrapadas en la oscuridad, arañando metal oxidado, escribiendo las mismas palabras desesperadas una y otra vez. No puedo salir. Ayúdame. Estoy aquí. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal, porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo nocturno? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.